Y como prometimos, la economía es el tema. Recibimos entonces al economista Cristian Buteler en esta mañana de martes. Cristian, ¿cómo va? Buenos días. Buenos días, gracias por llamar. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, y cuando decimos nosotros es porque también incluimos al querido amigo Walter Brown, jefe de redacción del Cronista. Walter, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Diego. Muy bien, muy bien. Acá atentos a lo que está pasando en el mercado, atentos a los movimientos de las últimas horas y a lo que va a venir en las próximas, ¿no? Ya con la licitación de un nuevo bono. Pero bueno, acá tenemos a Cristian que nos pueda aclarar un poquito más las ideas, ¿no? Cuánto trabajo en el mundo de la economía. Cristian, en primer lugar, te quiero preguntar un panorama general, ¿cómo observás vos el movimiento de la situación argentina hoy por hoy? Mira, realmente estamos complicados, Argentina está dentro del mundo, el mundo está sufriendo una pandemia y eso obviamente nos ha afectado en forma fuerte. Y la forma en que la hemos encarado nos ha dejado con un escenario todavía más débil, ¿no? La economía muy caída y desde el lado de lo sanitario no nos ha ido bien tampoco. A eso se le suma una inestabilidad cambiaria de la cual venimos sufriendo ya hace 3 años, pero que se recrudeció en este último mes y medio, desde el 15 de septiembre con las nuevas regulaciones del Banco Central, que el dólar se encuentra bastante desatado, lo corre muy de atrás el gobierno, y bueno, esperemos que pueda con las nuevas medidas, que tampoco son demasiado novedosas, pero que le pueda dar al mercado la oferta necesaria que está buscando para que deje de presionar sobre el tipo de cambio. Walter. Sí, respecto de este último punto, en la última jornada hemos visto que el dólar blue retrocedió algunos pasos, que el contado con liqui también estuvo muy controlado respecto de lo que ha sido las fuertes subas de las rondas anteriores. Y te pregunto si esto responde a una acción en particular de las últimas horas o si podemos llegar a ver de ahora en más una trayectoria diferente a la que venimos observando en el mercado cambiario. La verdad que es muy pronto para saber si las medidas van a tener un resultado exitoso. Hubo algunas medidas puntuales como llamados de parte de la CNB a la SALIC para que no operen en contado con liquidación, intente de evitar operar en contado con liquidación y en el dólar MEP. Eso aflojó un poquito la demanda. Es una medida que desde ya no lleva a ningún lado, es muy de corto plazo. Una vez que ese consejo sale del mercado, el volumen y el precio vuelve a moverse, así que ya te digo, no es algo que pueda llegar a tener un impacto profundo. El resto de las medidas, que es lanzamiento de bonos que ajustan por dólar, algo que el mercado está pidiendo, ¿no? Porque quiere salir del peso, hay que darle un poquito más de tiempo para ver si realmente tiene un impacto positivo. La realidad es que 195 pesos, como vimos la semana pasada del dólar, era una locura, no se ajustaba a ningún parámetro económico, pero la realidad es que tampoco la gente vendía, ¿no? Y creo que el gobierno necesita profundizar más sobre estas medidas, tiene que liberar más el manejo del contado con liquidación, una operación que no influye las reservas del Banco Central, como también pensar en sacar los impuestos que están tocando el dólar, distorsionando el valor del dólar, que son un 65%, cuando hoy en día no le vende dólares a nadie. La verdad que manejar esa brecha, ese piso que le pone a la brecha con esos impuestos, no se entiende. Si el dólar sigue aflojando, el Banco Central y el gobierno deberán seguir ajustando las medidas para que siga aflojando más, ¿no? O sea, quedarnos con un dólar de estos valores tampoco es negocio. Cristian, el gobierno de todas maneras ya fue claro, por lo menos con sus palabras, diciendo que no va a haber devaluación. Da la sensación, los que miramos de afuera del ring de la economía, pero que ya peinamos algunas canas, aunque no tanto pelo, que lo que hay aquí es una puja de los sectores exportadores para que, bueno, precisamente se devalúe en la Argentina. Eh, ¿Acaso esa sea la madre de todas las batallas, por fuera de las definiciones u otras que se les puedan dar?
Mira, realmente siempre hay una puja. Obviamente es lógico que el exportador quiere que cada vez tenga un dólar más alto para que rendir más lo que exporta, su producción acá en la Argentina, pero también es cierto que hoy en día no hay problema de atraso cambiario. El dólar saltó, el dólar oficial, de 9,50 a más de 60 pesos en la gestión anterior, la inflación quedó muy por abajo. Obviamente que ese salto también era ajustar el atraso que tenía hasta el 2015 el dólar. Y en lo que va del año, el dólar sigue subiendo por arriba del valor de la inflación. Así que no hay hoy un atraso. Y de hecho, los números del comercio internacional así te lo demuestra. Vos tenés un superávit comercial de más de 1.000 millones de dólares mensuales. Eso quiere decir que no hay atraso cambiario. Acá lo que hubo fue una emisión enorme de pesos, ¿sí? Una moneda que la gente no quiere o que cuando la quiere para ir a buscar otro refugio, y eso te está presionando sobre el tipo de cambio, sobre el tipo de cambio. El gobierno puede no devaluar, yo creo que incluso hasta no le convendría devaluar, tendría que seguir como hasta ahora el ritmo de la inflación, y lo que tiene que hacer es obviamente dejar de emitir, ¿no? Porque si no deja de emitir va a ser muy difícil poder normalizar y tranquilizar el tipo de cambio. Sí, de todas maneras, Cristian, un pequeño agregado con el cual estoy seguro que coincidimos los tres. Cuando decimos la gente no cree en el peso y va a comprar dólar, en realidad no es la gente, son los grandes grupos los que pueden hacerlo, porque digamos, a ninguno de nosotros, y creo que los incluso ustedes dos también, no nos sobran 30.000, 40.000, 50.000 mangos todos los meses para comprar los $200 que podríamos. No es nuestro caso porque nuestra empresa cobró el subsidio del gobierno y por eso no podemos hacerlo. Pero quiero decir, está claro que no es la gente la que mueve el precio del dólar blue. Perdón, Es Walter, todo el que te mercado. metí en esto. Yo creo que es todo el mercado, o sea, obviamente cada uno desde la posición que puede llegar a hacerlo, no es el mismo impacto que tiene alguien que puede ahorrar 50, $100 por mes, a alguien que puede comprar 10.000, 15.000, $100.000 por mes. Cada uno tiene su impacto dentro del mercado, pero el mercado lo hacemos todos, los pequeños, los medianos y los grandes, ¿sí? Y la realidad es que nadie quiere quedarse con pesos, ¿sí? La mayoría intentan salir del peso porque uno ve que es una moneda en la cual, si uno se queda con ella, viene perdiendo los últimos 3 años y perdiendo fuerte contra el dólar. Quien tiene que dar las señales para que el peso vuelva a ser una moneda confiable es el gobierno. La gente no compra dólares por ser mala de por sí, compra dólares porque no quiere perder poder adquisitivo de su dinero. Walter. Ahí hay un punto, ¿no? Interesante como para analizar, ¿eh? La pérdida del poder adquisitivo, obviamente que está relacionada con una inflación a la cual los salarios no alcanzan, o por lo menos los ingresos, sobre todo en un país donde la economía en negro es muy grande y los ingresos muchas veces vienen por esa vía también, ¿no? En este cuadro de recesión e inflación alta, ¿cómo haces para recuperar esa confianza en una moneda que no logra cumplir con esos objetivos? Y lo primero que vos tenés que hacer para salir del pozo es dejar de cavar. Entonces, lo primero que vos tenés que hacer es dejar de emitir dinero, ¿sí? Es entendible que hoy vos no podés pretender que el gobierno tenga un superávit fiscal porque, primero, por la situación en la cual está la Argentina desde hace muchos años, no solo de ahora, sino y además ahora se le agrega la pandemia, ¿no? Y el gasto que toda esa pandemia trajo. Pero bueno, el tema es cómo lo financiamos. Hay ya emitido una cantidad de pesos abrumadora. Vos hoy tenés dos bases monetarias, una en la que realmente se usa y otra que tiene el Banco Central retenida, ¿sí? A los efectos de que no tener un impacto inflacionario, un impacto sobre el tipo de cambio con ese sobrante de pesos. Bueno, que el gobierno intente financiarse con eso, que el gobierno emita bonos en el sistema financiero local, ¿sí? En moneda local, que puede ser ajustado por dólar, no hay ningún problema, y que se financia así, que es mucho más sano que financiarse con emisión pura del Banco Central. Y por el otro lado, bueno, dar hacia adelante ese plan económico que tanto se le pide al gobierno, con las indicaciones de que una vez que se supere la pandemia, se van a ordenar las cuentas fiscales y que vamos a ir en el mediano plazo a un equilibrio fiscal por lo menos y a un superávit fiscal después para poder bajar la cantidad de pesos que se ha emitido. Son señales tanto inmediatas como en el medio y largo plazo que tiene que dar el gobierno para poder estabilizar el tipo de cambio. No se puede trabajar con un dólar que te sube 10, 15 pesos por semana. Sí, Cristian, eso es. Me parece que no hay
no hay postura política, partidaria o económica que no refrende estos dichos. Ahora, yo pensaba en reducir la emisión mayoritariamente, corregime vos cuál es la visión que tenés, se dedica a un tema de asistencia social, sobre todo, que me parece que no estamos en oportunidad de cortar o de restringir. La sensación que también yo tengo es, se le reclama y con justicia al gobierno que asista a los sectores, no solamente a los sectores sociales más vulnerables, sino a los sectores productivos, que los asista con un dinero que si no sale de la emisión, ¿de dónde va a salir? Como te decía recién, lo que puede hacer es tomar deuda en el mercado local. O sea, ya está emitido, ya los pesos ya están emitidos, ya fueron emitidos por este gobierno y por los anteriores. O sea, el gobierno anterior también emitió una cantidad de pesos importante. Entonces, los pesos ya están en el mercado. Lo que tenemos que hacer es volver a emitir, digamos, no emitir, perdón, volver a direccionarlos hacia dónde tiene que ir. O sea, que tiene que, en vez de ser guardadas en una LEVAC, en una LELIC, ¿sí? Como están actualmente, que sea el gobierno el que incentive colocar deuda para financiarse con esos pesos ya emitidos. Y, a ver, si bien no es algo que se pueda mantener en el largo plazo, ¿sí? O sea, no podemos vivir financiando y vivir tomando deuda, pero en el corto plazo, ¿sí? Hasta poder salir de esta pandemia, eso es mucho menos dañino, por lo menos, que emitir pura y exclusivamente con el Banco Central. Se ha emitido en los últimos 10 meses el equivalente a una base monetaria, o sea, se duplicó la cantidad de dinero en 10 meses. Eso obviamente te termina impactando en el tipo de cambio y te termina impactando en la inflación. Es lógico lo que vos marcás y coincido, hoy bajar el gasto es muy difícil en medio de una pandemia. El tema es cómo lo financiamos. Walter. Sí, y en ese financiamiento estoy pensando si la posibilidad de alcanzar un entendimiento final con el Fondo Monetario y cerrar un nuevo programa que responda a un plan, como señaló el propio organismo, debe venir acompañado de un nuevo tramo de préstamo para sostener este momento de transición tan delicado que atraviesa la economía, ¿no? Claramente ayudaría, obviamente, tener el acuerdo con el FMI, tener algún desembolso que se está hablando de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, ayuda. Pero es importante remarcarlo, ¿no? Cualquier salida que necesite la Argentina depende de nosotros. No depende ni del FMI, no depende ni del Club de París, no depende ni de acreedores externos privados, depende de los planes que la Argentina ponga arriba de la mesa y lleva adelante. Y eso es lo que, eso es lo que hay que ir a buscar. El FMI puede acompañar, el FMI puede respaldarlo, siempre viene bien eso, pero depende de nosotros. Cristian, en este horizonte también tenemos, y sobre todo los que somos grandes ya otra vez hemos pasado por esto, las elecciones de medio término, ¿no? Da la sensación de que va a haber que conjugar, todos los gobiernos lo han hecho, el diseño económico con cierta necesidad política para no convertir a un gobierno en lo que llaman el patorrengo, ¿no? O sea, que le quede la mitad del mandato casi con su poder licuado. Aquí esto va a tener que influir mucho, ¿no es cierto?, con las decisiones que se toman, sobre todo en el corto plazo. Realmente, generalmente es así, pero yo creo que hoy la situación de Argentina amerita pensar un poco más allá de la elección de medio término, ¿no? No sea cosa que por pensar en la elección, en la próxima elección, se termine perdiendo la estabilidad social en la Argentina. Argentina necesita guardar ciertos parámetros más allá del resultado eleccionario que se pueda tener. Se puede gobernar. ¿Sí? Se puede gobernar perdiendo las elecciones de medio término. No se puede gobernar en medio de un estallido social, de una devaluación descontrolada y sin reservas y con corrida bancaria. Creo que las prioridades, desgraciadamente, hoy por la situación delicada que está la Argentina, tiene que ponerse mucho más en ordenar en materia económica antes que en pensar ganar 1 o 2 escaños más en el Congreso. Puede ser. Sí, pensando en esto y asociándolo, ¿no? Hay pocos que están hablando hoy de lo que tiene que ver con el efecto de esta crisis en el empleo y cómo, cómo ha retrocedido en ese aspecto las cifras hasta dejarnos en una situación mucho más precaria, ¿no? ¿Podés darnos un poco una idea de
¿Cómo afecta esta gran brecha cambiaria que hay entre los diferentes tipos de cambio a la economía en general y por ende cómo eso termina afectando al empleo, que es el gran problema que tiene hoy la Argentina en medio de la crisis? Paraliza las inversiones. Las brechas paralizan las inversiones. Y si vos no tenés inversiones, no generás empleo. Por eso es tan necesario, no solamente por el impacto que pueda tener en los precios del supermercado, un contado con liquidación en 175 o un dólar blue en 195, sino porque paraliza las inversiones. ¿Quién te va a traer dólares si ve que tu moneda está totalmente volando por los aires continuamente? Por eso es necesaria la estabilidad monetaria, ¿sí? Porque la estabilidad monetaria te permite traer inversiones, hacer que negocios que se ven rentables, ¿sí? Que uno con una estabilidad podría llegar a explotarlo porque son rentables, le da esa posibilidad de ingreso de ese dinero, y ese dinero se traduce después en más empleo. Y eso es lo que hay que salir para la salida de fondo. Hay que buscar eso, hay que generar nuevos empleos, y eso no se puede hacer como te decía antes, con un dólar subiendo 10 pesos por semana, 15 pesos por semana. Es imposible pensar en invertir en un escenario como ese. Bueno, Cristian, está claro que todo será, digamos, es muy difícil pensar un futuro inmediato bueno, ¿no? Trataremos de apostar a lo menos malo o a lo que menos daña, y me parece que coincidimos con vos y con Walter también, que la devaluación o un estallido económico, sin lugar a dudas, no solamente volverá al país ingobernable, sino que dejará un tendal todavía peor del que ya hay en la Argentina producto de la pandemia. Así que abogaremos para que eso no ocurra y cruzaremos los dedos. Somos argentinos, ¿no? Somos expertos en eso. Cristian, gracias Ojalá. por tu mañana. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Walter, no te vayas, ustedes tampoco, hacemos una pausa y continuamos con el programa.